La época de la regencia no era solo vestidos de gala vaporosos y miradas furtivas sobre abanicos pintados. Para la mayoría, era un mercado de carne brutal y ostentoso. Te vendían al mejor postor o eras completamente invisible. Nora era invisible. Así que cuando vio a un hombre prácticamente muriéndose de sed en el suelo, mientras los lores y las damas bebían champán frío a 15 metros de distancia, no vio a un campesino. Solo vio a un ser humano. Le ofreció un vaso de agua. No sabía que se lo estaba dando al duque. El calor de julio de 1815 no era cortés. No le importaban las delicadas sensibilidades de la aristocracia inglesa. Tampoco respetaba la seda francesa importada de las damas que descansaban en la terraza de Foxwood Hall. El sol caía a plomo como un martillo sobre un yunque, volviendo el aire denso, brumoso y sofocante. Nora Hastings estaba sentada en el extremo más alejado de la terraza. Tenía 23 años, una edad peligrosa para una mujer soltera sin fortuna. A los ojos de la sociedad educada que en ese momento se abanicaban las sillas de hierro podridas, ya era un fantasma, una solterona, un caso de caridad que dependía por completo de la renuente buena voluntad de su tía Mildred. Nora llevaba un vestido de muselina desteñido que había sido lavado tantas veces que había perdido su rubor original y se había convertido en un rosa empolvado y derrotado. No le importaba el vestido. Era suave, y a diferencia del pesado vestido de seda color joya de su prima Luisisa, no se sentía como una jaula hecha a medida. «Dios, es totalmente intolerable», gimió Louisa, cerrando de golpe su abanico de marfil pintado golpeándolo contra su rodilla. «No entiendo por qué mi padre insistió en que asistiéramos a una fiesta en una casa de campo antes de que llegara el duque. Nos estamos asando para nada». La tía Mildred no levantó la vista de su bordado. «Estamos aquí, Louisa, porque cuando su gracia finalmente se digne visitar su propiedad recién heredada, ya estarás establecida como una figura habitual. La familiaridad genera comodidad. La comodidad genera propuestas». Nora mantuvo la vista fija en el horizonte. El matrimonio estaba marcado. Siempre volvía a la transacción. Carne, sangre y juventud intercambiadas por títulos, tierras y el derecho a pararse en una terraza y quejarse del tiempo. Nora había fracasado en el mercado. O mejor dicho, el mercado la había fallado a ella el día que murió su padre y la dejó sin nada más que deudas. Estaba agradecida por el fracaso. Le daba una extraña y tranquila libertad. Nadie la miraba. Nadie esperaba nada de ella más que silencio. Miró más allá de la balaustrada de mármol de la terraza hacia los vastos y ondulados jardines de Foxwood. La propiedad era magnífica, pero en ese momento era una caótica obra en construcción. El difunto duque había dejado que los terrenos cayeran en un estado de grave deterioro, y el administrador actual, un hombre ferozmente ambicioso llamado Croft, intentaba desesperadamente modernizar los jardines antes de que el nuevo duque llegara de Londres. Para lograrlo, Croft había contratado a 2 docenas de hombres locales para cavar una enorme zanja para un lago artificial. Trabajaban en el centro del césped, completamente expuestos al brutal sol del mediodía. Nora los observaba. El contraste era físicamente nauseabundo. En la terraza, bandejas de plata con agua helada con limón, sándwiches de pepino, el suave tintineo de risas y sombrillas. A 50 metros de distancia, hombres blandiendo picos en la tierra dura y reseca, con las camisas oscuras por el sudor y los músculos temblando de agotamiento. Un hombre le llamó la atención. No se parecía a los demás trabajadores. No por su rostro, que en ese momento estaba manchado de tierra y oculto por una gorra plana andrajosa, sino por su forma de moverse. Los otros hombres blandían sus herramientas con un movimiento rítmico y derrotado. Este hombre blandía su pico con una violencia contenida y explosiva. Era alto, de hombros anchos bajo una camisa de lino áspera que se le pegaba a la espalda. Había ira en su trabajo. Clavaba el hierro en la tierra, seca como si intentara matarla. Mientras Nora observaba, el hombre se detuvo. Se apoyó pesadamente en el mango de madera de su herramienta, con el pecho agitado. Levantó la mano, se quitó la gorra y se secó la frente con el dorso de una mano sucia y callosa. Su cabello era oscuro, pegado a la frente por el sudor. Miró hacia la terraza. Incluso a 50 metros de distancia, Nora sintió el peso de esa mirada.
No era una mirada de anhelo ni de admiración. Era una mirada de profundo y absoluto disgusto. Miró a las mujeres con sus sedas, a los lacayos que permanecían ociosos con bandejas de bebidas frías, y su mandíbula se apretaba en una línea dura y rígida. «Brutos vagos», murmuró la tía Mildred, siguiendo la mirada de Nora. Hizo un gesto perezoso con su abanico. «Míralos ahí parados. El señor Croft les paga un chelín al día, y se apoyan en sus palas como señores». Los dedos de Nora se apretaron contra la tela de su falda. «Han estado cavando desde el amanecer. Tía, con este calor, probablemente se estén muriendo de sed. Están acostumbrados». «Nora», Louisa intervino, tomando un delicado sorbo de un vaso helado de limonada. «Su constitución es diferente a la nuestra, más robusta, como la de los animales de granja, en realidad». Nora se volvió para mirar a su prima. El rostro de Louisa era liso, bonito y completamente desprovisto de empatía. Era una ceguera voluntaria. Tenían que ver a los hombres en la tierra como una especie diferente. De lo contrario, el champán sabría a sangre. Abajo en la trinchera, el obrero de pelo oscuro tropezó. No cayó, pero su rodilla cedió, atrapándolo contra la tierra cruda de la pared de la trinchera. Otro obrero corrió a ayudarlo a levantarse, pero un crujido seco rasgó el aire. El señor Croft, el mayordomo, estaba sentado sobre un caballo gris a unos metros de distancia. Acababa de golpearse la bota con una fusta de cuero. «¡De vuelta al trabajo!», gritó Croft, su voz resonando fácilmente sobre el césped bien cuidado. «No hay salario para los peones. Necesitamos que esta trinchera esté despejada antes del anochecer». El hombre de pelo oscuro se impulsó desde la pared de tierra. No recogió su hacha de inmediato. En cambio, se giró y miró directamente a Croft. Nora contuvo el aliento. No podía oír lo que se decía, pero el desafío absoluto en la postura del trabajador era suficiente. Croft alzó el látigo, apuntándolo a la cara del hombre. «Recógelo o te vas de la finca sin un centavo». El hombre sostuvo la mirada de Croft durante 3 largos segundos. Luego, lentamente, se inclinó y recogió la pesada herramienta de hierro. Golpeó la tierra una y otra vez, pero sus golpes perdían fuerza. El sol estaba ganando. Nora miró la imagen plateada de agua helada que estaba sobre la mesa junto a Louisa. El vaso goteaba por la condensación. Había 3 tazas de hojalata limpias apiladas en el estante inferior del carrito, destinadas a los perros y tenían sed. Se puso de pie. «¿A dónde vas?», espetó la tía Mildred. «Siéntate. Estás llamando la atención». «Voy a dar un paseo», dijo Nora en voz baja. «Con este calor, te vas a arruinar la tez». «Mi tez es lo que menos me preocupa, tía». Antes de que Mildred pudiera objetar más, Nora se dirigió al carrito. No lo dudó. Agarró la pesada jarra de plata por el asa, cogió una de las tazas de hojalata limpias y salió de la terraza. La hierba estaba seca y quebradiza, crujiendo bajo las finas suelas de las botas de Nora mientras se alejaba de la sombra de la casa. En el instante en que salió de debajo del toldo de lona, el calor la golpeó como un puñetazo. Le oprimía la piel, pesado e implacable. Mantuvo la mirada fija en la zanja. Podía sentir como las escaleras le quemaban la espalda desde la terraza. Sabía que lo que estaba haciendo era un suicidio social a los ojos de su tía. Una dama no se acercaba a los obreros. Una dama no reconocía la suciedad, el sudor ni el sufrimiento de la clase trabajadora. Una dama permanecía por encima de todo, impoluta e intocada. A Nora no le importaba. El cinismo que albergaba hacia su propia sociedad se había transformado hacía tiempo en una rebelión silenciosa y obstinada. Si para ellos era un fantasma, entonces actuaría como tal. Ella rondaría su tarde perfecta. Al acercarse al lugar de trabajo, el olor a tierra removida, raíces aplastadas y sudor agrio llenaba el aire. El sonido del metal golpeando la roca era ensordecedor de cerca. El señor Croft la vio primero. El mayordomo tiró bruscamente de la rienda de su caballo, girándolo para que la mirara.
Sus ojos se movieron rápidamente de su vestido descolorido al cuadro de plata que sostenía en la mano. No sabía exactamente quién era, simplemente una de las parientes más pobres de los ricos invitados. Pero sabía que pertenecía a la casa. «Señorita», dijo Croft, con un tono que mezclaba deferencia y fastidio. «Los terrenos no son seguros para pasear hoy. Hay polvo y tierra suelta». «No estoy paseando, señor Croft», dijo Nora con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No se detuvo. Pasó junto al caballo, dirigiéndose directamente al borde de la zanja irregular. Los obreros se detuvieron. 10 hombres, cubiertos por una espesa pasta de polvo y sudor, la miraban en un silencio atónito. Para ellos, debía parecer un espejismo. Una mujer con un vestido rosa sosteniendo una fotografía cubierta de escarcha. Nora recorrió la trinchera con la mirada hasta que le encontró. El hombre de cabello oscuro. Estaba apoyado contra la pared de tierra. Su pecho subía y bajaba con jadeos superficiales y entrecortados. De cerca se veía peor. Tenía los labios agrietados y sangrando. Los nudillos de las manos en carne viva. Se arrodilló en la tierra. No le importaba la falda de muselina. La dejó arrastrarse por el polvo seco. «Aquí», dijo. Vertió el agua helada en la taza de hojalata. El sonido del agua al chocar contra el metal fue el más fuerte del mundo. El hombre de cabello oscuro levantó la vista. Sus ojos eran de un gris sorprendente y penetrante. Eran inteligentes, agudos y en ese momento entrecerrados con profunda sospecha. Miró la taza, luego su rostro. «Está limpia», dijo ella suavemente, sin comprender su vacilación. «Por favor, bébelo antes de que el sol lo caliente». No habló. Extendió la mano. Su mano era grande, marcada por cicatrices y temblaba ligeramente por la fatiga muscular. Sus dedos rozaron los de ella al tomar la taza. Su piel era áspera, ardiente al tacto. Llevó la taza a sus labios y bebió. No la tragó de golpe. Se abalanzó como un animal hambriento. Lo bebió con una extraña y controlada desesperación. Al bajar la copa, cerró los ojos por una fracción de segundo, dejando escapar un largo y entrecortado suspiro. La voz de la señorita Croft se quebró como un látigo a sus espaldas. «¿Qué estás haciendo? A estos hombres no se les puede mimar. Tenemos un horario que cumplir». Nora lo ignoró. Sirvió una segunda copa y se la entregó al hombre que estaba a su lado, un muchacho más joven que no parecía tener más de 16 años. El muchacho la tomó con manos temblorosas, susurrando apresuradamente: «Salud, señorita». Ella se volvió hacia el hombre de cabello oscuro. Él la estaba observando. La ira que había irradiado delante se había desvanecido, reemplazada por un cálculo silencioso e intenso. Estaba estudiando su rostro, observando el vestido descolorido, la falta de joyas, la suciedad manchada en el dobladillo de su falda donde se arrodillaba. «Arruinarás tu vestido», dijo. Su voz fue un soc. Era profundo, áspero por el polvo, pero el acento era extrañamente nítido. Carecía de las vocales pesadas y redondeadas de los trabajadores locales. «Ya estaba arruinado», respondió Nora, mirándolo fijamente a los ojos. «Lo han lavado demasiadas veces. La tierra es una mejora». Un leve, casi imperceptible movimiento se dibujó en la comisura de sus labios agrietados. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja, manteniendo su voz por debajo de los gritos de Croft. «El mayordomo se va a desquitar contigo». «El mayordomo no tiene poder sobre mí», mintió Nora con suavidad. «Soy una invitada, aunque pobre». Se sirvió otra taza de agua y se la ofreció. «Bebe. Pareces a punto de caerte en la tierra que estás cavando». Tomó la taza de nuevo. «No es mi intención morir en una zanja hoy», murmuró. «Entonces sigue bebiendo. Apártate de ahí». Croft espoleó a su caballo, que resopló al acercarse al borde de la zanja. «Ustedes, hombres, vuelvan al trabajo ahora. Y usted, señorita,
Insisto en que regrese a la terraza. Nora se puso de pie lentamente. Miró a Croft con la barbilla en alto. Si no les da agua a estos hombres, señor Croft, volveré cada hora con este cuadro y me aseguraré de que mi tía hable con el duque sobre la inhumación de su mayordomo cuando llegue. El rostro de Croft se puso de un púrpura oscuro y furioso. El duque confía en mí para administrar sus asuntos. El duque no está aquí, dijo de repente el obrero de cabello oscuro. Su voz cortó el aire denso, fría y cortante. Dio un paso al frente, colocándose ligeramente entre Nora y el caballo del mayordomo. Así que tal vez debería hacerle caso la señora Croft. Croft miró al obrero con desprecio. «Cuida tu lengua, rata inmunda, o te haré azotar fuera de la propiedad». El obrero no se inmutó. Se quedó mirando a Croft con esos penetrantes ojos grises, una mirada de autoridad tan absolutamente aterradora que por un momento Croft incluso echó a perder las riendas. Nora sintió un repentino cambio en el ambiente. La dinámica entre los dos hombres era completamente errónea. El obrero no tenía miedo. Miraba al mayordomo como un hombre mira a un perro que ha olvidado su lugar. Antes de que la tensión se disparara, Nora se giró. Dejó la jarra y las tazas de hojalata al borde del césped. «Quédense con esto», les dijo a los hombres en la zanja. Se dio la vuelta y comenzó el largo camino de regreso a la terraza, con la espalda recta, su vestido rosa manchado de tierra marrón. Podía sentir el calor regresar, presionando contra su piel, pero también sentía los ojos grises del obrero siguiéndola a cada paso. Gabriel Montgomery, el séptimo duque de Aylesbury, saboreó el agua helada en su lengua. Tenía un sabor a salvación, a deseo. Tenía el sabor de lo primero honesto que había experimentado en 3 meses. Se quedó de pie en la zanja. El sol abrasador le quemaba el barro en los hombros, y vio a la mujer del vestido rosa descolorido alejarse. Observó la rigidez de su columna, la inclinación desafiante de su cabeza. La vio acercarse a la terraza, donde una anciana de rostro afilado la agarró inmediatamente del brazo, sacudiéndola y señalando el barro en su falda. La mano de Gabriel se aferró al mango de madera del pico hasta que le crujieron los nudillos. Había sido duque de Aylesbury durante exactamente 92 días. Tras la repentina muerte de su padre, Gabriel había heredado una inmensa fortuna, 5 propiedades y una repugnante red de corrupción. Su padre había sido un terrateniente ausente y negligente que solo se preocupaba por los ingresos que producían sus tierras, nunca por la gente que las trabajaba. Gabriel sospechaba que los administradores de las propiedades se apropiaban de las ganancias y abusaban de los inquilinos. Cuando recibió los informes entusiastas, aunque falsamente optimistas, del señor Croft en Folklore Hall, no envió una carta anunciando su llegada. No trajo su carruaje ni a su lacayo. Llegó en una diligencia en plena noche, vestido con la ropa tosca de un estibador, y solicitó trabajo por día en su propia finca. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Croft era un tirano. Los salarios eran una miseria. Las condiciones brutales y los fondos de la finca claramente iban a parar a los bolsillos de Croft en lugar de a los suyos. Mejorando los terrenos. Gabriel había pasado los últimos 3 días blandiendo un pico, ardiendo en una rabia silenciosa y letal, elaborando una lista mental de cada hombre al que iba a despedir y de cada hombre al que iba a enviar a prisión. Pero no se esperaba la terraza. No se esperaba la afluencia de aristócratas serviles invitados por Croft para preparar el terreno para una gran bienvenida. Había pasado la mañana escuchando las risas agudas y vacías de las mujeres y los arrogantes discursos de los hombres, viéndolos comer manjares helados mientras sus propios trabajadores se desplomaban por el agotamiento del calor. Los había odiado a todos. Había mirado la terraza y visto todo lo malo de Inglaterra, todo lo que despreciaba del título que había heredado. Y entonces ella se había marchado. Gabriel bebió el último sorbo de agua de la taza de hojalata. El metal ya se estaba calentando. «¿Quién es ella?», preguntó Gabriel en voz baja, dirigiendo la pregunta al hombre mayor que cavaba a su lado. El anciano se secó la cara, mirando hacia la terraza con ojos cautelosos. «Esa es la señorita Hastings, sobrina de Lady Mildred,
una de las ricas viudas que vinieron de Londres. Pariente pobre, dicen. No tiene un centavo. La tratan como a una criada con un vestido elegante. Señorita Hastings, repitió Gabriel. El nombre sonaba sólido, arraigado. Es una mujer atrevida, desafiando a Croft, susurró el muchacho a su lado, agarrando la jarra de plata como si fuera una reliquia sagrada. La hará pagar por eso, o nos hará pagar a nosotros. Croft no hará nada, dijo Gabriel, bajando la voz a un registro que hizo que el viejo trabajador lo mirara bruscamente. Gabriel se recompuso, relajando la postura, interpretando una vez más el papel del cansado cavador de zanjas. Volvamos al trabajo. Dosifiquemos. El mayordomo puede gritar todo lo que quiera. En la terraza, el castigo estaba en marcha. La tía Mildred había arrastrado a Nora por el codo hasta la sombra del toldo, sus uñas clavándose dolorosamente en la carne de Nora. ¿Has perdido la cabeza?, siseó Mildred, con la voz baja para que los demás invitados no la oyeran, aunque Louisa observaba con una sonrisa de malicioso deleite. Camina sobre la tierra, le das una taza a un simple obrero, como si fueras una camarera. Se morían de sed, tía, dijo Nora, negándose a quejarse del dolor en su brazo. Era agua, no una propuesta de matrimonio. No me hables en ese tono, Nora. Mildred espetó, soltándola finalmente. Señaló con un dedo tembloroso cubierto de anillos el dobladillo embarrado del vestido de Nora. Mírate, está sucia, débil de la naturaleza. Me has avergonzado delante de las familias más distinguidas del condado. No me estaban mirando, respondió Nora con calma. Nunca me miran. Ahora sí me están mirando. Eres una escandalosa tonta. Mildred se inclinó cerca. Su aliento olía ligeramente a menta y cereza. Si crees que seguiré dándote alojamiento, alimentándote y arrastrándote a estos eventos mientras te comportas como una niña salvaje, estás equivocada. Cuando regresemos a Londres, encontrarás trabajo. Una institutriz. Tal vez, si alguien te acepta. Pero ya no intento casarte. Nora sintió una extraña calma fría que la invadió. Una institutriz. Significaba pobreza. Significaba días interminables lidiando con los hijos malcriados de otras personas, durmiendo en áticos fríos, sin tener nunca una vida propia. Pero mientras miraba el rostro contorsionado de su tía, y luego a Louisa, que mordisqueaba delicadamente un pastel, mientras un hombre a 50 yardas de distancia sangraba en la tierra para su consuelo, Nora no sintió más que alivio. «Muy bien, tía», dijo Nora en voz baja. Mildred parpadeó, sorprendida por la falta de lágrimas o súplicas. «¿Qué?» Dije, «Muy bien. Si has terminado conmigo, entonces yo dejo de fingir ser una de ustedes». Nora le dio la espalda a su tía. Se alejó de las mesas sombreadas, del tintineo del cristal y del perfume asfixiante. Caminó hasta el extremo de la terraza, apoyó las manos en la cálida balaustrada de mármol y volvió a mirar el césped. Abajo, en la zanja, el hombre de cabello oscuro trabajaba de nuevo, pero ahora más despacio. La ira frenética había desaparecido. Balanceaba el pico con un ritmo constante y medido, como si sintiera su mirada sobre él. Se detuvo. Levantó la vista. A través de la extensión de hierba moribunda y el calor resplandeciente, sus ojos se encontraron de nuevo. Nora no apartó la mirada. No se escondió detrás de un ventilador ni bajó la mirada con recato. Lo miró con el agotamiento honesto de alguien que acababa de tirar por la borda todo su futuro y descubrió que no le importaba la pérdida. Gabriel le devolvió la mirada. Vio el barro en su vestido. Vio el aislamiento en su postura, de pie sola en la al borde de una multitud que la despreciaba. Era una mujer que no tenía nada, que había arriesgado lo poco que le quedaba solo para darle un vaso de agua a un desconocido. Una sonrisa lenta y peligrosa finalmente apareció en el rostro manchado de mugre de Gabriel. La alta sociedad creía ser dueña de este mundo. Croft creía gobernar esta finca. Lady Mildred creía tener el destino de Nora en sus manos.
Todos estaban equivocados. Gabriel volvió a cavar, pero la tierra ya no le pesaba. El barro en sus botas no le molestaba. Que tomaran su té, que disfrutaran de su sombra. El duque estaba en casa y estaba a punto de reducir a ceniza su pequeño mundo perfecto. El castigo por la rebelión de Nora fue rápido y profundamente silencioso. No le gritaron de nuevo. Simplemente la borraron. La cena de esa noche fue un fastuoso banquete de 12 platos en el gran comedor. Nora no fue invitada. La tía Mildred le había ordenado a una criada que llevara una bandeja de cordero frío y pan duro a la pequeña y fría habitación de Nora en el tercer piso. Era el equivalente social de un pelotón de fusilamiento. Por la mañana, todos en la casa sabrían que Nora Hastings era oficialmente persona non grata. Era mercancía dañada, excluida del rebaño. Nora comió el cordero frío. Sabía a ceniza, pero lo masticó y lo tragó porque morirse de hambre era un lujo que no podía permitirse. A medianoche, el sofocante calor del día finalmente cesó, dejando el maná envuelto en una oscuridad densa y húmeda. Nora no podía dormir. Las paredes de su pequeña habitación se sentían como un ataúd. Necesitaba aire. Necesitaba algo para leer. Cualquier cosa que impidiera que su mente calculara las sombrías y aterradoras matemáticas de una vida pasada como institutriz deshonrada. Salió sigilosamente de su habitación. Los pasillos de Foxwell Hall estaban silenciosos, iluminados solo por la pálida luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales. Nora se movió como una sombra, descalza sobre las frías tablas del suelo, bajando las escaleras de servicio. Su destino era la biblioteca en la planta baja. Llegó al final de las escaleras y se detuvo. Un resquicio de luz se filtraba por debajo de la pesada puerta de roble de la oficina del mayordomo. Nora frunció el ceño. Croft era un hombre que apreciaba su sueño y su oporto. Rara vez estaba despierto después de las 10. Se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Pegó el ojo a la rendija. No era Croft. Un hombre estaba de pie junto al gran escritorio de caoba. Sostenía una vela protegida en una mano, proyectando sombras intensas por toda la habitación. Con la otra, hojeaba rápidamente un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Vestía una camisa oscura y pantalones de lona. Era el obrero, el hombre de la trinchera. El corazón de Nora se le encogió. Estaba robando. Tenía que ser así. Entrar en la oficina del mayordomo significaba una condena obligatoria en un pontón prisión o la horca. Si el juez estaba de mal humor, debería haber gritado. Debería haber corrido a avisar al vigilante nocturno. En cambio, empujó la puerta. Las bisagras emitieron un suave crujido. El hombre se quedó paralizado al instante. No soltó el libro ni entró en pánico. Simplemente se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la puerta. Cuando la vio allí de pie, con su sencillo camisón blanco y el pelo suelto sobre los hombros, la tensión letal que le envolvía disminuyó ligeramente. «Caminas muy silenciosamente para ser una dama», dijo Gabriel. Su voz era un susurro bajo y áspero que parecía raspar contra las paredes de la pequeña oficina. «Entras a las casas haciendo mucho ruido para ser un ladrón», respondió Nora, entrando y cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Gabriel la miró. Colocó la vela sobre el escritorio. «¿Vas a llamar al guardia?» «No». «¿Por qué no?» «Porque el señor Croft es un hombre cruel», dijo Nora con sencillez. «Si le estás robando, prefiero hacer la vista gorda». Gabriel dejó escapar un suspiro corto y silencioso que bien podría haber sido una risa. Cerró el libro de contabilidad y lo metió en un saco de arpillera que descansaba sobre la silla. «No estoy robando, estoy leyendo», leyó. Se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Fue una suposición prejuiciosa, y al instante se arrepintió. Pero los obreros que cavaban zanjas por un chelín al día rara vez tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir, y mucho menos de descifrar la compleja taquigrafía financiera de un libro de contabilidad de una herencia. Gabriel se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho.
Incluso en la penumbra, parecía enorme, peligroso. No parecía un hombre que perteneciera a una trinchera, pero tampoco parecía un hombre que perteneciera a un salón. Leo muy bien. Señorita Hastings, dijo Gabriel. Nora se puso rígida. Sabe mi nombre. Me ha causado buena impresión esta tarde. Los hombres hablan. Sus ojos grises estudiaron su rostro, bajando la mirada hasta sus pies descalzos sobre la madera. Piso. También hablan de cómo el mayordomo intentará arruinarte por avergonzarlo. El señor Croft no tiene el poder de arruinarme. Mi tía ya se ha encargado de eso. Nora se acercó, mirando el saco de arpillera. Sea lo que sea que estés buscando en esos libros, será mejor que lo encuentres rápido y te vayas. Si te atrapa aquí, no solo te echará de la finca, te hará arrestar. Que lo intente, murmuró Gabriel. Ahí estaba esa arrogancia de nuevo, esa aterradora confianza inmerecida. Eres un tonto si crees que puedes enfrentarte a él, espetó Nora, con voz urgente. Tiene la ley de su lado. Tiene el respaldo del duque. ¿El duque? Gabriel escupió la palabra como una maldición. ¿Qué sabes del duque? Sé que es un cobarde, dijo Nora sin rodeos. Hereda esta enorme propiedad. Cientos de personas dependen de él. Y se queda en Londres bebiendo vino mientras su mayordomo deja morir de hambre a los trabajadores. Es igual que todos los demás. Descuidado, cruel por omisión. Gabriel se quedó completamente inmóvil. La atmósfera de la habitación pareció enfriarse 10 grados. La miró fijamente, absorbiendo sus palabras. Durante 3 meses había estado enfadado con el sistema, con Croft, con su padre muerto. Pero oír a esta mujer, a esta marginada que había arruinado su propia vida para llevarle un vaso de agua a un desconocido, llamarlo cobarde a la cara, fue como una puñalada en las costillas, y se lo merecía por completo. Tienes a los de tu clase en muy baja estima, señorita Hastings, dijo finalmente en voz baja. No son de mi clase, dijo Nora, volviéndose hacia la puerta. No soy nada para ellos y después de hoy soy menos que nada. Puso la mano en el pomo de latón de la puerta. Sal de aquí antes del amanecer. Coge el dinero que creas que te deben y huye. La aristocracia no pierde contra hombres como tú. Simplemente te aplastan. Abrió la puerta y retrocedió a las sombras del pasillo. Gabriel la vio marcharse. Miró el saco de arpillera que contenía los libros de contabilidad, pero la prueba de la malversación de Croft era absoluta. El hombre había estado robando miles de libras, dejando morir de hambre a la finca para llenarse los bolsillos y falsificando los registros enviados a Londres. Gabriel tenía todo lo que necesitaba para destruir a Croft, pero mientras guardaba los libros, la victoria le supo a ceniza. Cruel por omisión. Sus palabras resonaban en su cabeza. No solo necesitaba despedir a un mayordomo. Necesitaba quemar toda esa jerarquía hasta los cimientos y empezar de nuevo. Y iba a empezar mañana por la mañana. La casa estaba en un estado de histeria frenética absoluta. A las 8 de la mañana siguiente, un mensajero llegó al amanecer con una carta sellada con el escudo ducal. El hombre de negocios del duque de Aylesbury había escrito para informar al señor Croft que su gracia estaba de camino desde Londres y llegaría en carruaje esa misma noche. Foxhall se puso en marcha. Los sirvientes corrían por los pasillos. El personal de cocina comenzó a sacrificar pollos y a sacar los mejores vinos de las vitrinas. Arriba, los invitados aristocráticos estaban en un frenesí de supervivencia y ambición. La tía Mildred gritaba órdenes a una criada aterrorizada, exigiendo que el mejor vestido de seda zafiro de Louisa fuera planchado 3 veces. Nora estaba sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, observando el caos abajo. Se sentía completamente ajena a él. El duque venía. El gran dios invisible de Foxhall finalmente descendía del monte Olimpo. Que entraran en pánico. Abajo, en el césped, el pánico había tomado un giro mucho más oscuro. Croft estaba desquiciado. La zanja del lago artificial no estaba terminada. Era una enorme cicatriz de barro en medio de la vista impoluta del duque.
Si el duque llegaba y veía el desastre, la competencia de Croft quedaría en entredicho. Nora observaba desde la ventana del tercer piso cómo Croft cabalgaba arriba y abajo del borde de la zanja, gritándoles a los hombres. Había duplicado la mano de obra, sacando mozos de cuadra y sirvientas para sacar tierra. El sol ya era brutal, un resplandor blanco abrasador que prometía ser peor que el día anterior. Nora frunció el ceño. Se inclinó hacia el cristal. Podía ver al hombre de pelo oscuro en la tierra. Estaba trabajando, pero sus movimientos eran diferentes hoy. No tenía prisa. Estaba observando. Cada vez que Croft gritaba, el hombre giraba la cabeza, siguiendo al mayordomo con una mirada fría y depredadora. Al mediodía, el calor era sofocante. Nora no podía quedarse en su habitación. Bajó las escaleras, evitando los pasillos principales, y salió por la puerta lateral cerca de las cocinas. Esta vez no trajo agua. Simplemente se quedó de pie a la sombra de un gran roble, observando la zanja. El crujido llegó de repente. No era el sonido de metal contra roca. Era un golpe húmedo y pesado. Abajo en la zanja, el joven al que Nora, de 16 años, le había dado agua el día anterior, se desplomó. No tropezó. Simplemente se dobló como una marioneta rota, su rostro golpeando la tierra dura. La excavación se detuvo. Los hombres se quedaron paralizados, exhaustos, mirando al muchacho inmóvil. «¡Levántate!», rugió Croft. Espoleó a su caballo hasta el borde de la zanja. «¡Levántalo! No tenemos tiempo para esto». El obrero mayor se arrodilló junto al muchacho, dándole la vuelta. Los ojos del muchacho estaban en blanco. Su piel estaba gris. «¿Está acabado, señor Croft? Necesita sombra. Se está quemando. Se está achicharrando». Croft gritó, con el rostro morado de rabia y pánico. Desmontó de su caballo. Agarró con fuerza el látigo de cuero y marchó hacia el borde del foso. «No permitiré que el duque llegue y vea a una manada de perros perezosos durmiendo en la tierra. Levántate, muchacho». Croft alzó el látigo. Nunca lo bajó. Una mano salió disparada de la trinchera. Unos dedos cubiertos de barro y callos se cerraron alrededor de la muñeca de Croft con la fuerza de un golpe. «Trampa de acero». Nora jadeó, dando un paso adelante desde la sombra del roble. Era él, el obrero de cabello oscuro. Había escalado el costado de la trinchera con una velocidad aterradora. Ahora estaba de pie en el borde, dominando al mayordomo. No parecía cansado. Parecía un dios de la guerra esculpido en tierra y sudor. «Suéltame», siseó Croft, tratando de tirar de su brazo hacia atrás. Gabriel no se movió ni un centímetro. El agarre se apretó. Croft dejó escapar un agudo jadeo de dolor. El látigo de cuero cayó de sus dedos al polvo. «Necesita agua y un médico», dijo Gabriel. Su voz no era un grito. Era baja, conversacional y completamente desprovista de piedad. «Que tus hombres lo lleven a la cocina». «Soy el mayordomo de esta finca», escupió Croft, con el rostro a centímetros del pecho de Gabriel. «Eres un gusano cavando en mi tierra. Haré que te ahorquen por ponerme las manos encima». «Guardias, apresadlo». Dos de los jardineros de la finca, hombres grandes armados con pesados garrotes de roble, avanzaron con vacilación. Gabriel giró la cabeza, clavando en ellos una mirada tan escalofriante que se detuvieron en seco. «El muchacho», repitió Gabriel, volviendo a mirar a Croft. Apretó la muñeca del mayordomo. Un chasquido espantoso resonó en el silencio. Croft gritó, cayendo de rodillas al dislocarse la muñeca. El pánico se apoderó de todos. Los trabajadores retrocedieron apresuradamente. Los invitados en la terraza, que habían estado observando el alboroto, comenzaron a chillar. La tía Mildred se llevó la mano al pecho mientras los hombres gritaban pidiendo que alguien trajera una pistola. «¡Arréstenlo!», gimió Croft desde el suelo, agarrándose el brazo destrozado. «¡Mátenlo!». Los dos jardineros finalmente se armaron de valor y se abalanzaron sobre él. Agarraron a Gabriel por los brazos.
Gabriel no se resistió. Dejó que lo sujetaran. Miró a Croft retorciéndose en el polvo y luego alzó la vista hacia la terraza. Vio los rostros horrorizados de la gente. Vio a los lacayos salir corriendo con mosquetes. Y entonces vio a Nora de pie junto al roble. No gritaba. Lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de lo que acababa de hacer. Había sacrificado su vida para impedir que un látigo golpeara a un niño. Gabriel le sonrió. Era una sonrisa sombría y ensangrentada. «Llévenme a la casa», les dijo Gabriel a los hombres que lo sujetaban. No parecía un prisionero. Parecía un rey dando una orden. «Irás a los establos, animal». Uno de los guardias se burló, tirándole del hombro. «Te encadenaremos a la pared hasta que llegue el magistrado». Gabriel se detuvo. La repentina parada casi hizo perder el equilibrio a los guardias. Giró la cabeza y miró al hombre directamente a los ojos. «Me llevarán a la casa», dijo Gabriel. El acento áspero y tosco que había estado usando durante 3 días desapareció. La voz que salió de su garganta era pura aristocracia, sin adulterar. Era el tono autoritario conciso de un hombre nacido para gobernar, pulido en los pasillos de Eton y Oxford. Era una voz que imponía obediencia a nivel celular. «Y lo harás sin volver a tocarme». «Suéltame». El guardia parpadeó. La confusión se reflejó en su rostro. Instintivamente, con violencia, soltó el brazo de Gabriel. El otro guardia hizo lo mismo, dando un paso atrás como si se hubiera quemado. Gabriel enderezó los hombros. No se sacudió la tierra de la ropa. Se giró y comenzó a caminar hacia la gran entrada principal de Foxwell Hall. La escena en los escalones de la entrada era un caos absoluto. Los invitados se agolpaban cerca de las enormes puertas dobles, tratando de ver cómo se llevaban al violento obrero, solo para quedarse paralizados por la sorpresa cuando el obrero subió tranquilamente los escalones de piedra caliza, completamente por su propio pie. Los guardias lo seguían, con aspecto aterrorizado y profundamente confundido. Un lacayo ayudaba a Croft a subir las escaleras, sollozando de dolor y agarrándose la muñeca. Gabriel los ignoró a todos. Cruzó las pesadas puertas de entrada y entró en el gran vestíbulo. Los suelos de mármol brillaban bajo las arañas de cristal. No se limpió las botas. Con cada paso dejaba un rastro de barro oscuro y espeso sobre la impoluta piedra blanca. «¡Deténganlo!», gritó Croft desde la puerta. «Es un loco. No lo dejen acercarse a las damas». Gabriel entró directamente al gran salón. La habitación estaba abarrotada. La tía Mildred, Luisisea y una docena de aristócratas más estaban acurrucadas, con sales aromáticas pegadas a la nariz. Cuando Gabriel entró, goteando tierra y sudor sobre la alfombra persa importada, el silencio fue absoluto. Gabriel se detuvo en el centro de la habitación. Miró los espejos dorados, las cortinas de terciopelo, la repugnante exhibición de riqueza pagada con la sangre de los hombres de afuera. «¿Dónde está el mayordomo?», exigió Gabriel, su voz resonando en el alto techo. Croft entró tambaleándose en la habitación, pálido y sudando. Tú serás ahorcado por esto. Te veré colgado antes de que se ponga el sol». «Estarás encadenado antes de que se ponga el sol», dijo Gabriel con calma. Metió la mano en el cuello de su sucia camisa de lino. Sacó una pesada cadena de plata colgaba de su cabeza. De la cadena colgaba un enorme anillo de oro macizo. El escudo del duque de Aylesbury, un león rugiente que sostenía una serpiente cortada, brillaba a la luz del sol que entraba por las ventanas. Gabriel arrojó el anillo. Golpeó la mesa de caoba pulida en el centro de la habitación con un fuerte y ensordecedor estrépito. «He pasado las últimas 3 noches leyendo tus libros de contabilidad a oscuras», Croft, dijo Gabriel con voz mortalmente baja. «Has malversado 6.000 libras de la finca en los últimos 4 años. Has dejado morir de hambre a mis inquilinos. Has golpeado a mis trabajadores y has deshonrado mi nombre». Croft miró fijamente el anillo sobre la mesa. La sangre se le fue del rostro tan rápido que parecía un cadáver. Abrió la boca,
pero solo salió un sonido seco y ronco. La habitación estalló en un alboroto. La tía Mildred se tambaleó y se desmayó, desplomándose sobre un sofá de terciopelo de sa. Louisa se agarró la garganta. Sus ojos se movían aterrorizados desde el barro de las botas de Gabriel hasta los ángulos duros e implacables de su rostro. Los hombres en la habitación retrocedieron, inclinando la cabeza instintivamente, horrorizados de haber pasado los últimos 2 días bebiendo limonada mientras su anfitrión cavaba trincheras bajo el sol. «¡Su gracia!», exclamó Croft finalmente, cayendo de rodillas sobre la alfombra. No por el dolor en la muñeca, sino por el peso aplastante de su propia destrucción. «No lo sabía. Ese es precisamente el problema», dijo Gabriel con frialdad. «No lo sabías. Pensabas que yo era un don nadie. Pensabas que podías tratar a un don nadie como un animal y no habría consecuencias». Gabriel alzó la vista. Recorrió la habitación con la mirada, pasando por los temblorosos aristócratas con absoluto desprecio. «¿Fuera?», dijo Gabriel. Nadie se movió. Dije, «¿Fuera?». Gabriel alzó la voz, el rugido resonando en el cristal. «Todos los invitados de esta casa que estuvieron en mi terraza y vieron a esos hombres sangrar para su diversión. Empaquen sus maletas. Si no se marchan de mis tierras en 1 hora, haré que los perros persigan sus carruajes por el camino de entrada». Cundió el pánico. Los aristócratas se precipitaron hacia las puertas, abandonando su dignidad, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar de su ira. Los lacayos entraron corriendo, arrastrando a un llorón hasta el sótano para esperar al magistrado. En cuestión de minutos, el gran salón estaba vacío. Gabriel se quedó solo en medio del caos. Soltó un largo y pesado suspiro. Le dolían los músculos. Le ardía la garganta. Miró el barro de la alfombra, la suciedad en sus manos. Era el duque. Otra vez. El poder se sentía pesado, pero por primera vez no se sentía corrupto. Se giró hacia la puerta. Ella estaba allí de pie. Nora no había corrido con el resto. Se quedó justo afuera de la sala de estar, con las manos cruzadas frente a su vestido rosa descolorido. Miró el anillo de oro sobre la mesa. Luego lo miró. Su rostro era imposible de leer. No era asombro, no era miedo. Era una profunda y silenciosa conmoción. «Una cobarde», repitió Gabriel en voz baja, haciendo eco de la palabra que ella había usado en la oficina oscura la noche anterior. Nora tragó saliva con dificultad. No retrocedió. «No lo sabía». «No», dijo Gabriel, dando un paso lento hacia ella. La tierra se desprendía de sus botas. «¿No lo sabías? Pensaste que yo era un trabajador hambriento que iba a morir en una zanja y me trajiste agua». De todos modos, la barbilla de Nora se levantó una fracción de pulgada. «Nos mentiste a todos. Sobreviví a todos ustedes», corrigió Gabriel con suavidad. Se detuvo a unos pocos pasos de ella. La diferencia de altura era evidente. El contraste físico entre su cuerpo sucio, magullado y la quietud pálida y desafiante de ella era eléctrico. «Mi tía está empacando su carruaje», dijo Nora, con la voz temblorosa. Intentaba aferrarse a su orgullo, lo único que le quedaba. «Debo irme. No tengo cabida aquí». «No tienes cabida con ellos», dijo Gabriel. Extendió la mano, y sus dedos manchados de tierra sujetaron suavemente su muñeca antes de que pudiera darse la vuelta. No la sujetó con fuerza, solo lo suficiente para detenerla. «Déjalos ir». «¿Te quedas?». Nora bajó la mirada hacia su mano grande y oscura contra su piel pálida. «¿Quedarme como qué? ¿Su gracia? ¿Un caso de caridad para el nuevo duque?». Los ojos de Gabriel se oscurecieron. «Quedarme como la única persona en toda esta propiedad que realmente me vio». Soltó su muñeca y dio un paso atrás, señalando el barro que había dejado en el suelo. «Tengo una casa que limpiar, señorita Hastings, y mucha suciedad que lavar. Cena conmigo esta noche, no en el comedor de los sirvientes. En mi mesa». Nora miró al hombre que poseía suficiente riqueza como para comprar pequeños países, de pie en su propio salón, con aspecto de vagabundo.
Recordó la forma en que había recibido el látigo. Recordó la forma en que la había mirado cuando bebió de la taza de hojalata. Una sonrisa lenta y tentativa asomó en la comisura de sus labios. «Solo si se baña primero, su gracia», dijo Nora en voz baja. Olía fatal. Gabriel echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Fue un sonido fuerte, resonante y alegre que resonó por el vacío. Los pasillos de Foxwell, lavando el silencio, la crueldad y los fantasmas del pasado. El duque finalmente estaba en casa, y estaba exactamente donde quería estar. El sonido de las ruedas del carruaje rechinando sobre el camino de grava sonaba como un estertor de muerte para el viejo mundo. La tía Mildred no se fue en silencio. Empacó con la energía frenética y aterrorizada de un soldado que huye de un frente que se derrumba. Cuando Nora le informó que no subiría al carruaje, Mildred se detuvo en seco en el pasillo, su rostro una máscara de horror aristocrático. «Estás tirando tu vida por la borda». Mildred siseó, su voz vibrando con auténtico pánico. «Se está divirtiendo, Nora. Es un duque que juega en la suciedad. Es inestable. Cuando se canse de esta rebelión, regresará a Londres y tú te quedarás aquí. Una mujer arruinada sin nombre». Nora estaba junto a la barandilla. No sentía ira. Solo se sentía cansada. «Ya no tengo nombre, tía. Yo era un fantasma en tu casa. Aquí, al menos, proyecté una sombra». Mildred la abofeteó. Fue un golpe seco y punzante que resonó en el pasillo vacío. Nora no se inmutó. Simplemente se tocó la mejilla, miró a su tía a los ojos y se hizo a un lado para que los lacayos pasaran con los baúles. Al atardecer, Foxwell Hall estaba completamente en silencio. El sofocante perfume de 40 aristócratas se había disipado. Las risas estridentes habían desaparecido. La casa se sentía enorme, vacía y finalmente capaz de respirar. Nora no se mudó a las lujosas suites para huéspedes del segundo piso. Se quedó en su habitación estrecha y con corrientes de aire del tercer piso. Se lavó la cara, se sacudió el polvo de su vestido rosa descolorido y bajó las escaleras cuando el reloj de pie dio las 8. El gran comedor era una caverna. Una mesa construida para 40 personas se extendía a lo largo de la habitación, brillando bajo la luz de las velas. Un lugar estaba puesto en la cabecera. Un lugar estaba puesto a los pies. Había una distancia de 9 metros entre ellos. Gabriel ya estaba allí. Se había bañado. La capa de barro seco y sudor había desaparecido, dejando al descubierto una piel bronceada por el sol y marcada con las pálidas líneas plateadas de viejas cicatrices. Llevaba un abrigo limpio de color azul oscuro, pero no era una chaqueta de noche a medida. Era una simple chaqueta de paño. Se había afeitado, y las líneas duras de su mandíbula se veían nítidamente definidas a la luz de las velas. Ahora parecía menos un obrero, pero aún no parecía un duque. Parecía un hombre que había luchado en una guerra y apenas había sobrevivido a la paz. Gabriel miró la distancia entre los dos lugares puestos. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó su plato, su cubertería y su copa de vino. Caminó los 9 metros por la alfombra y los dejó justo a la derecha de la silla de Nora. «Ya he tenido suficiente de espacios vastos y vacíos», dijo Gabriel, apartando una silla para ella. Nora se sentó. La cercanía era sorprendente. Podía oler a jabón, a sábanas limpias y al tenue aroma metálico del aire frío de afuera. Él se sentó a su lado. No había lacayos merodeando contra las paredes. Gabriel los había despedido a todos por la noche. Él mismo sirvió la comida. Roast beef, rebanadas gruesas de pan y tubérculos asados. No era la delicada y exquisita cocina francesa que Croft había pedido para los invitados. Era comida abundante y sencilla. Comieron en silencio durante un largo rato. No era el incómodo silencio de los extraños. Era el silencio agotador y pesado de dos personas que acababan de sobrevivir a un naufragio. «Croft está en la cárcel local», dijo Gabriel finalmente, mirando su copa de vino. El magistrado se aterrorizó cuando le entregué los libros de contabilidad. Croft será trasladado a una colonia penal para el resto de su vida.
¿Y el chico? Preguntó Nora. ¿El que se desmayó? Sam, el doctor dice que vivirá. Estaba gravemente deshidratado. Lo he trasladado a él y a su madre a una de las casas vacías de los inquilinos cerca del bosque del sur. No volverá a sostener una pala. Trabajará en las cocinas cuando se recupere. Nora asintió. Tomó un bocado de pan. ¿Qué pasa mañana? Su gracia. Gabriel giró la cabeza, sus ojos grises fijos en los de ella. No me llames así. No tú. Es tu título. Es un título construido sobre las espaldas de hombres sangrando en zanjas, dijo Gabriel, bajando la voz a un registro bajo y peligroso. Mi padre exprimió esta tierra hasta secarla para financiar sus deudas de juego en Londres. Heredé un cementerio. No quiero que te dirijas a mí con el título que cavó las tumbas. Entonces, ¿cómo te llamo? Gabriel dijo en voz baja. Una concesión, una ofrenda. Gabriel, repitió Nora. El nombre le pesaba en la lengua. Íntimo, peligroso. ¿Qué pasa mañana, Gabriel? Mañana les pago a los hombres, dijo, volviendo su comida. Págales el triple de los salarios atrasados, robó Croft, y luego llenamos la zanja. El lago ornamental es un proyecto vanidoso. Vamos a desviar el arroyo y construir un embalse funcional para las granjas arrendatarias. La estación seca ha estado matando sus cosechas. Nora lo observó. No estaba fingiendo. Había una mirada mecánica sombría. Determinación en su mandíbula. Era un hombre que intentaba liberarse de la culpa de su linaje. No puedes arreglarlo todo con dinero, dijo Nora en voz baja. Gabriel dejó de masticar. La miró. No solo necesitan salarios, continuó ella, sosteniendo su mirada. Necesitan un sistema que no dependa de la repentina y milagrosa buena voluntad de un duque atormentado por la culpa. Necesitan arrendamientos justos. Necesitan un administrador que les rinda cuentas a ellos, no solo a ti. Gabriel se recostó en su silla. Estudió su rostro, la postura desafiante de sus hombros bajo su vestido barato y descolorido. La mayoría de las mujeres lo habrían halagado, elogiado su generosidad e intentado dirigir la conversación hacia el matrimonio. Nora le estaba dando una lección de reforma agraria. Tiene usted una mente brillante para la administración de fincas, señorita Hastings, murmuró Gabriel. Tuve toda una vida de silencio para observar los errores de los hombres ricos, respondió Nora. Es asombroso lo que se puede aprender cuando todos te dan por sorda. Una sonrisa lenta y sincera se dibujó en el rostro de Gabriel. Esta vez le llegó a los ojos. Entonces será mejor que vaya al estudio mañana por la mañana. Los libros de contabilidad son un desastre y mis matemáticas son pésimas. Llegó agosto, trayendo consigo un calor pesado y húmedo que se aferraba a los valles de Foxhall, pero la atmósfera en la finca había cambiado por completo. El pavor aplastante que había pendido sobre los trabajadores como un peso físico había desaparecido. Gabriel no se refugió en los frescos y sombreados salones. Pasaba sus días a caballo, cabalgando de granja en granja, rompiendo los contratos de arrendamiento explotadores que Croft había impuesto a los inquilinos y redactando otros nuevos. Cuando no cabalgaba, estaba junto al embalse. Ya no blandía un pico. Los hombres no se lo permitían, por un nuevo y extraño respeto feroz. Pero se quedaba con ellos en el barro, leyendo los mapas del agrimensor y arrastrando su contrapeso. Nora encontró su propia guerra. Tomó el control de la oficina del administrador. La habitación que una vez había sido la guarida de corrupción de Croft se convirtió en su santuario. Se remangó sus sencillos vestidos y se sumergió en el desastre catastrófico de las finanzas de la finca. Encontró las cuentas ocultas, los libros de contabilidad fantasma, el dinero que Croft había desviado. No era una dama ociosa, era un arma. Los trabajadores pronto aprendieron que si necesitaban reparar un tejado o un médico para un niño enfermo, no debían esperar al duque. Iban a la oficina junto a las cocinas y hablaban con la mujer con manchas de tinta permanentemente borrosas en los dedos. Nora no les ofrecía compasión.
Les ofrecía fondos, eficiencia y una lengua terriblemente afilada si alguien intentaba engañarla. La alta sociedad, mientras tanto, sufría un ataque de nervios colectivo. Llegaban cartas de Londres. La tía Mildred había difundido la historia de la locura de Gabriel. El duque de Aylesbury vivía en la miseria. Había expulsado a su propia clase. Convivía con una solterona deshonrada que actuaba como su secretaria. La sociedad estaba horrorizada. Nora quemó las cartas en la chimenea. Gabriel ni siquiera se molestó en abrirlas. Sus vidas se cruzaron en las horas silenciosas y sombrías de la noche. Era tarde un jueves por la noche. La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana de la oficina con un ritmo pesado y constante. Nora estaba sentada en el escritorio de caoba, con una sola lámpara encendida, cotejando una pila de recibos de grano. Le dolía el cuello, le ardían los ojos. La puerta se abrió. Gabriel entró. Estaba empapado hasta los huesos. Su cabello oscuro estaba pegado a su cráneo y su pesado abrigo de montar goteaba agua sobre las tablas del suelo. Olía a lluvia, tierra mojada y cuero. No habló. Simplemente caminó hacia la pequeña estufa de hierro en la esquina de la oficina. Se quitó el pesado abrigo y lo tiró sobre una silla. Se quedó junto al calor, de espaldas a ella, pasándose una mano por la cara. Nora dejó la pluma. ¿La represa aguanta? A duras penas, dijo Gabriel con la voz ronca por haber gritado bajo la lluvia. El pasto de abajo se inundó, pero logramos apuntalar el muro occidental del embalse. Las cosechas están a salvo. Se dio la vuelta. Parecía exhausto. Las ojeras eran intensas y pesadas. Se acercó al escritorio, apoyó las manos en el borde de la madera de caoba y la miró. «Deberías estar durmiendo», dijo en voz baja. «Encontré otras 300 libras que Croft escondió en un banco de Londres con un nombre falso», respondió Nora, dando un golpecito al libro de contabilidad. «Pertenece a la herencia. Ya he redactado la carta al abogado para que la reclame». Gabriel miró el libro de contabilidad, luego su rostro. Extendió la mano. Su mano estaba caliente, sus nudillos aún marcados por el pico. Limpió suavemente una mancha de tinta negra de su pómulo con el pulgar. Nora contuvo la respiración. El contacto fue completamente casual, pero tuvo la fuerza de un golpe físico. El aire en la pequeña oficina se sintió de repente increíblemente denso. No se apartó. Lo miró a los ojos grises. El cinismo que solía protegerla se sentía terriblemente débil. «Bien. Ahora te estás matando a trabajar. Para una casa que no es tuya, Nora», murmuró Gabriel, mientras su pulgar se deslizaba hasta posarse sobre su mandíbula. «Había que hacerlo. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida soy realmente útil», dijo ella, con la voz apenas un susurro, ferozmente honesta. «No soy un adorno. No soy una carga. Estoy arreglando algo», dijo Gabriel, mirándola fijamente. La intensidad de su mirada era aterradora. No era el afecto cortés y medido de un pretendiente en un salón de baile. Era un hambre cruda y posesiva. Vio exactamente quién era ella. Vio la ira, la terquedad, la mente brillante y cínica que el resto del mundo había ignorado. «Nunca fuiste una carga», dijo Gabriel con voz ronca. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «Eras el único ser vivo en un mundo de fantasmas». No la besó. Todavía no. Dejó que la tensión persistiera, permitiéndole sentir la absoluta certeza de su mirada. Se apartó lentamente, cogiendo una toalla seca de la silla para secarse el pelo. «Duérmete, Nora», dijo, girándose hacia la puerta. «Mañana vuelve el sol y tengo algo que preguntarte». Salió de la habitación, dejando tras de sí el aroma de la lluvia y un silencio devastador. Nora se sentó en el escritorio. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas, la tinta se secaba en su pluma, la tormenta arreciaba. Al amanecer, el cielo se tiñó de un púrpura pálido y amoratado que se desvaneció lentamente en un azul brillante y sin nubes. El aire estaba limpio, nítido y fresco. Gabriel no fue a los campos esa mañana. Le envió un mensaje a la habitación de Nora a las 10, pidiéndole que se encontraran junto al nuevo embalse. Nora no llevaba un vestido nuevo. No había comprado ninguno. Llevaba un sencillo vestido de lana azul oscuro que ella misma había remendado. Salió a cruzar el césped.
La zanja artificial que una vez había sido símbolo de la crueldad de Croft y del sufrimiento de los trabajadores había desaparecido. En su lugar había un embalse amplio y profundo. El agua oscura y tranquila, contenida por un formidable muro de tierra y piedra. No era bonito. Era ingeniería brutal y funcional. Era exactamente lo que la tierra necesitaba. Gabriel estaba de pie sobre la tierra y la presa, mirando el agua. Llevaba su abrigo oscuro, las botas embarradas por la caminata matutina. Se giró cuando oyó sus pasos crujir en el camino de grava. «Aguanta», dijo Gabriel, haciendo un gesto. «Al agua. 2 millones de galones. Las granjas arrendatarias no perderán una cosecha por sequía en los próximos 50 años». Nora estaba a su lado, la brisa fresca le acariciaba el cabello. «Es un buen trabajo. Los hombres deberían estar orgullosos». «Lo están». Gabriel la miró. No parecía nervioso. Parecía resuelto, como un hombre que finalmente había terminado de despejar los escombros y estaba listo para colocar la piedra angular. Metió la mano en el bolsillo. No sacó una caja de terciopelo. Sacó una pesada llave de hierro con una simple correa de cuero. Se la tendió. Nora miró la llave, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Es la llave de la bóveda principal de la finca». Abajo en los sótanos, Gabriel sostuvo su mirada. Las escrituras, los libros de contabilidad principales, los estatutos familiares, todo lo que hace funcionar a Aylesbury está detrás de esa puerta. Nora no la tomó. Dio un paso atrás. Sus cínicos mecanismos de defensa se activaron al instante. «¿Por qué me das esto?» «Porque tú sabes cómo protegerlo mejor que yo», dijo Gabriel con franqueza. «Porque destrozaste la corrupción de Croft como un cuchillo, y los hombres confían en ti más que en Dios, y porque me niego a administrar esta propiedad sin ti». Nora se cruzó de brazos. «Gabriel, si esta es tu extraña y enrevesada manera de ofrecerme empleo como tu administrador permanente, es mi extraña y enrevesada manera de pedirte que seas mi esposa». Gabriel interrumpió con suavidad. El viento pareció detenerse. Nora se quedó paralizada. Lo miró fijamente, buscando la broma, buscando la lástima, buscando la transacción. No encontró nada más que una sinceridad absolutamente aterradora. «No te burles de mí», susurró Nora, con la voz quebrándose. «No soy una dama de la palabra. No tengo dote. Tengo una reputación arruinada. Si te casas conmigo, la Cámara de los Lores te tratará como a un paria». «Ya soy una paria», dijo Gabriel, acercándose un paso. Le tomó la mano, descruzó los brazos y le clavó la pesada llave de hierro en la palma. Sus dedos se cerraron sobre los de ella. «No quiero una mujer de lengua afilada. No quiero una mujer a la que le importen las intrigas de salón ni el corte de la seda. Quiero una compañera que sepa luchar». Se acercó a ella, su pecho rozando el de ella. Su calor era innegable. «Viste a un hombre muriendo en la tierra, y atravesaste el fuego para traerle agua», dijo Gabriel, bajando la voz a ese susurro áspero y bajo que la desestabilizaba cada vez. «No te importaban las reglas. No te importaba tu propia ruina. Solo te importaba lo que era correcto». Extendió la mano y le acarició el rostro con sus grandes manos callosas. «No te ofrezco Londres», le dijo Gabriel con fiereza. «No te ofrezco agallas ni la aprobación de la sociedad. Que se pudran en sus salones. Te ofrezco esta tierra. Te ofrezco el trabajo. Te ofrezco una vida donde nunca más serás invisible». Nora lo miró a los ojos. El cinismo, la amarga armadura que había llevado durante años se hizo añicos. No se rompió violentamente. Simplemente se disolvió, arrastrada por el peso absoluto e innegable de ser vista. Verdaderamente vista por completo. Extendió la mano, agarrando las solapas de su abrigo. «Necesitaré un escritorio más grande», susurró Nora. Gabriel rió. El sonido fue tragado por el viento. Y entonces la besó. No fue un beso cortés y tierno. Fue pesado, desesperado y profundamente arraigado. Sabía a viento frío, a supervivencia y a certeza absoluta. Nora le devolvió el beso con una violencia silenciosa y feroz, clavando los dedos en sus hombros, aferrándose a la sólida e inamovible realidad del hombre que había derribado un mundo solo para encontrarla. Se quedaron al borde del embalse. El duque que había derramado su sangre en la tierra y la chica invisible que lo había salvado, contemplando un reino. Iban a reconstruirlo con sus propias manos. La venganza es ruidosa, pero una vida bien vivida es ensordecedora. Rouen y Genevieve demostraron que sobrevivir no se trata solo de capear el temporal, sino de asumir las consecuencias. Su matrimonio, forjado en el hielo y el rencor, arrasó con las mismas reglas que intentaron destruirlos. No solo vencieron a sus enemigos. Si te encantó esta cruda historia de resiliencia y romance inesperado, cuéntame tu momento favorito en los comentarios. Dale a me gusta, compártelo con tus compañeros amantes de la ficción histórica y suscríbete para más historias épicas.